nuestras cosas que sabemos, y hoy vamos a analizar cómo tratamos de entender y cómo medimos a lo largo de la historia el tiempo. Entre otras cosas, uno de los máximos misterios que usted puede haber encontrado en la vida. ¿Por qué las horas no tienen 100 minutos y los minutos 100 segundos? ¿Por qué usamos la base 60 para medir el tiempo? Volvemos dentro de 7 minutos. Dijo Baltasar Gracián: todo lo que nos pertenece realmente es el tiempo. Incluso el que no tiene nada más lo posee. Y sin embargo, no sabemos todavía qué es exactamente esa materia, ese hecho extraño que poseemos y que llamamos tiempo. El tiempo es lo que impide que todo ocurra al mismo tiempo, dijo John Archibald Wheeler, uno de los más importantes físicos teóricos estadounidenses del siglo XX y recordado por su concepto del agujero de gusano, esa especie de túnel teórico a través del tiempo y el espacio entre dos agujeros negros. Era un intento de explicar con buen humor uno de los más grandes misterios que el universo sigue ofreciéndonos como estímulo para la investigación. Porque aunque conocemos algunas de sus características esenciales, no sabemos exactamente qué es el tiempo. El tiempo se desarrolla en un solo sentido. Eso es lo más notable que podemos decir de él. Es decir, pese a afirmaciones y especulaciones en contrario o a juegos de la ciencia ficción y la fantasía, no podemos retroceder en el tiempo. Por ello, los físicos hablan de la flecha del tiempo que solo avanza en una dirección del pasado al futuro, mientras que en otras dimensiones podemos ir hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. También sabemos algo con lo que nos hemos reconciliado en las últimas décadas, pero que en su momento fue todo un desafío a eso que llamamos con cierta arrogancia absolutamente inexplicable el sentido común. El tiempo es relativo. Hasta 1905 se consideraba que el tiempo era constante como lo proponía Newton. Pero según la teoría de la relatividad publicada ese año por Albert Einstein, el tiempo es relativo, depende del marco de referencia. El ejemplo clásico es el de un hombre que viaja al espacio cerca de la velocidad de la luz y su gemelo se queda en la Tierra. Para el viajero, el tiempo transcurrirá más lentamente o se dilatará, y al volver será mucho más joven que su gemelo. Además, el tiempo también se dilata en presencia de la gravedad. A mayor atracción gravitacional, más lento transcurre. La primera prueba de que lo predicho por las matemáticas de Einstein era real se realizó en 1971 utilizando dos relojes atómicos con precisión de millonésimas de segundo. Uno de ellos se quedó en tierra, mientras que el otro se envió a dar la vuelta al mundo en un avión a 900 km por hora. Cuando el reloj del avión volvió a tierra, se demostró que había una diferencia entre ambos, una diferencia minúscula de algunas millonésimas de segundo, pero coherente con la teoría. Mucho antes de siquiera plantearse definir el tiempo o estudiarlo, el hombre enfrentó la necesidad de contarlo. Los periodos de tiempo más largos que un día tenían referentes claros: el propio ciclo del día y la noche, el de la luna, el del sol y los de distintos cuerpos celestes que le resultaron interesantes a distintas culturas, como Venus a los mayas y probablemente Sirio a los egipcios. Además, sobre todo después de que los grupos humanos dejaron de ser nómadas, se hizo necesario que el día se dividiera en fragmentos medibles e iguales para todos, con objeto de coordinar las actividades del grupo. Para ello se emplearon varios procesos repetitivos capaces de indicar incrementos de tiempo iguales: velas marcadas con líneas, relojes de arena, relojes de agua o clepsidras, tiras de incienso que se quemaban a un ritmo regular y otros mecanismos. Los egipcios, que trabajaban bajo tierra, como en las tumbas reales, recibían lámparas de aceite con una cantidad determinada. Al acabarse el aceite de las lámparas, sabían que era hora de comer o era ya el fin de su jornada de trabajo. Los egipcios fueron también los primeros en utilizar el sol, o más precisamente la sombra, para dividir el día en fragmentos. Los obeliscos eran relojes de sol que primero solo marcaban la hora antes y después de mediodía y luego se les añadieron otras subdivisiones, las horas. Hace alrededor de 3.500 años los egipcios crearon los primeros relojes de sol. Para ellos los días tenían 10 horas, más 2 horas de crepúsculo y amanecer, y la noche tenía también 12 horas determinadas mediante la aparición sucesiva en el horizonte de una serie de estrellas. ¿Por qué tiene 12 horas el día? Los sistemas decimales o vigesimales son los más comunes, pero el antiguo Egipto heredó su sistema numérico sexagesimal de los babilonios, que a su vez lo obtuvieron de la cultura sumeria. Y los sumerios usaban un sistema duodecimal de 12 unidades. Aunque no sabemos exactamente por qué lo eligieron,
Los matemáticos han notado que 12 tiene 3 divisores, 2, 3 y 4, lo cual simplifica bastante muchos cálculos realizados con esa base. Y al multiplicarlo también por 5 obtenemos 60. Otros creen que ese sistema se origina en los 12 ciclos lunares de cada año que han devenido en los 12 meses del año. Los babilonios fraccionaron las horas en 60 minutos iguales y, al menos teóricamente, los minutos en 60 segundos iguales. La medición precisa del segundo, sin embargo, no fue viable sino hasta la invención del reloj en la Edad Media. Por cierto, en esta práctica numérica sumeria están divisiones como la venta de artículos por docenas o los 12 signos del zodíaco, que omiten a 2 porque no entran en el número mágico, Cetus y Ofiuco. Por supuesto, para medir lapsos de tiempo menores a un segundo, no hemos seguido el sistema sexagesimal sumerio, sino que utilizamos décimas, centésimas, milésimas, etc. de segundo, siguiendo el sistema decimal. La pregunta es si existe el tiempo como existe la materia. Según algunos físicos y filósofos, el pasado y el futuro son creaciones de nuestra conciencia, pero no tienen una realidad física. Lo único que existe es un presente continuo, cuyos acontecimientos pueden dejar huella como recuerdos, construcciones, ideas u obras de arte, pero solo existen en el instante presente. Detectamos su paso solo porque las cosas se mueven o cambian, e imaginamos el futuro especulando sobre los movimientos o cambios que pueden ocurrir. En todo caso, el presente sigue siendo un acertijo, que se ha complicado con algunas teorías propuestas de gravedad cuántica, según las cuales el tiempo no es un flujo continuo, sino que está formado por diminutas unidades discretas, paquetes de tiempo llamados cronones que se suceden incesantemente como los fotones se suceden para crear un rayo de luz que creemos continuo, o lo creíamos hasta que apareció la mecánica cuántica. Quizás el problema que tenemos para entender el tiempo se ejemplifica con un pequeño ejercicio que todos podemos hacer. Intente definir la palabra tiempo sin usar ni la palabra tiempo ni ningún concepto que implique el tiempo como duración o lapso. La menor unidad de tiempo que podríamos medir teóricamente es el tiempo de Planck, propuesto por el físico Max Planck a fines del siglo XIX y que sería el tiempo necesario para que un fotón viajando a la velocidad de la luz recorra una distancia igual a una longitud de Planck, una medida 100 billones de veces menor que el diámetro de un protón.